El impacto de la computación cuántica en la tecnología actual. La computación cuántica está emergiendo como una de las innovaciones más transformadoras de nuestra era tecnológica. A diferencia de los sistemas clásicos que utilizamos hoy, la computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas que antes eran inabordables. Pero, ¿qué es exactamente la computación cuántica? ¿Cómo se diferencia de la computación tradicional? ¿Y cómo está impactando las tecnologías actuales? En este video, exploraremos todas estas preguntas, proporcionando una visión clara y accesible de este fascinante tema. La computación cuántica es un paradigma completamente nuevo que se basa en las leyes de la física cuántica. A diferencia de los ordenadores clásicos, que procesan información utilizando bits, representados como 1 o 0, los ordenadores cuánticos emplean qubits. Los qubits tienen propiedades únicas derivadas de la mecánica cuántica, como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia cuántica. Superposición. Los qubits pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, permitiendo que los ordenadores cuánticos procesen muchas posibilidades simultáneamente. Entrelazamiento. Los qubits pueden influirse entre sí incluso cuando están separados físicamente, creando conexiones extremadamente rápidas para la transferencia de información. Interferencia cuántica. Este fenómeno aprovecha las probabilidades cuánticas para aumentar la precisión de los resultados computacionales. Combinados, estos principios permiten que los ordenadores cuánticos resuelvan problemas mucho más rápido y de manera más eficiente que las computadoras clásicas, especialmente en áreas que involucran datos complejos y masivos. La diferencia fundamental entre la computación cuántica y la clásica radica en cómo procesan información. En una computadora clásica, los datos se procesan como cadenas de bits, cada uno representando un 1 o un 0. Esto significa que los cálculos se realizan secuencialmente o en paralelo, pero siempre siguiendo límites definidos por esta lógica binaria. Por el contrario, las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden representar tanto el 1 como el 0 al mismo tiempo, gracias a la superposición cuántica. Esto significa que los ordenadores cuánticos pueden explorar potencialmente miles o millones de soluciones simultáneamente, otorgándoles una ventaja competitiva significativa en cálculos de optimización, inteligencia artificial y simulaciones complejas. Aunque la computación cuántica todavía se encuentra en fase de desarrollo, sus aplicaciones prácticas ya están emergiendo en diversos sectores. Criptografía. La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar la encriptación. Con potencia suficiente, los algoritmos cuánticos podrían romper los sistemas de cifrado tradicionales en cuestión de minutos. Al mismo tiempo, están emergiendo sistemas de encriptación cuántica más robustos y seguros. Inteligencia artificial, IA. Los algoritmos cuánticos están transformando el aprendizaje automático. Un ejemplo es su capacidad para analizar y procesar grandes cantidades de datos en menor tiempo, mejorando la precisión de modelos de predicción y reconocimiento de patrones. Descubrimiento de fármacos. La capacidad de los ordenadores cuánticos para simular moléculas y reacciones químicas permite acelerar el desarrollo de medicamentos. Esto puede reducir drásticamente el tiempo necesario para encontrar nuevos tratamientos. Ciencias de materiales. Los investigadores están utilizando computación cuántica para diseñar nuevos materiales avanzados con propiedades específicas, desde superconductores hasta materiales ligeros pero resistentes. Optimización. Problemas como la optimización de cadenas de suministro, rutas de transporte y asignación de recursos están siendo abordados más eficazmente mediante algoritmos cuánticos, ofreciendo soluciones más rápidas y eficientes. A pesar de su potencial, la computación cuántica enfrenta grandes desafíos técnicos. Sin embargo, compañías como Google, IBM y Microsoft están liderando la carrera hacia el desarrollo de sistemas cuánticos escalables. Una tendencia importante es el uso de modelos híbridos que combinan el poder de la computación cuántica con los sistemas clásicos ya establecidos. Esto permite enfrentar problemas parcialmente con algoritmos cuánticos, ampliando las aplicaciones prácticas mientras los sistemas cuánticos avanzan hacia una mayor capacidad y confiabilidad. Además, prototipos como el procesador cuántico de Google llamado Sycamore
ya han demostrado un concepto llamado ventaja cuántica, resolviendo problemas que serían imposibles para las supercomputadoras más avanzadas. A pesar de este progreso, la computación cuántica se enfrenta a una serie de obstáculos significativos. Corrección de errores. Los sistemas cuánticos son increíblemente sensibles al ruido, y el más mínimo cambio en el entorno puede generar errores. Por esto, los investigadores están trabajando intensamente en técnicas de corrección de errores cuánticos. Limitaciones de escalado. Construir sistemas con un número significativo de qubits es extremadamente difícil. Además, estos sistemas requieren condiciones estrictas, como temperaturas extremadamente bajas para operar. Experiencia técnica. La computación cuántica demanda un nivel muy sofisticado de conocimiento. La escasez de talento especializado en este campo es un obstáculo para su avance. El impacto de la computación cuántica no se limita únicamente al ámbito tecnológico. Su crecimiento plantea preguntas éticas, económicas y sociales significativas. Impacto económico. Nuevas industrias basadas en las capacidades cuánticas podrían surgir, creando empleos y cambiando los mercados globales. Privacidad y seguridad. Si los sistemas de encriptación actuales son superados, podríamos enfrentarnos a riesgos significativos en la protección de datos. Sin embargo, las tecnologías cuánticas también prometen soluciones más seguras en este mismo ámbito. Geopolítica y competencia global. Los países y las empresas están en una carrera por alcanzar la supremacía cuántica, lo que podría profundizar desigualdades entre regiones con diferentes niveles de acceso tecnológico. El futuro de la computación cuántica es enormemente prometedor, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de que se convierta en parte del día a día. Escalabilidad. Los desarrollos actuales buscan construir sistemas más estables y con mayores capacidades de procesamiento. Nuevos algoritmos. A medida que la investigación avance, surgirán algoritmos diseñados específicamente para maximizar las capacidades de los sistemas cuánticos. Adopción masiva. Aunque todavía estamos a años de distancia, la computación cuántica podría integrarse completamente en industrias como la salud, la energía y las finanzas en el futuro. El futuro de la computación cuántica está lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Desde la capacidad de resolver problemas complejos hasta los riesgos asociados con su poder, esta tecnología plantea preguntas importantes sobre el uso ético y las implicaciones sociales. Como todo gran avance tecnológico, es vital avanzar con prudencia, asegurando que los beneficios se distribuyan equitativamente y que las posibles desventajas sean mitigadas en la medida de lo posible. La computación cuántica no es simplemente una mejora incremental, es una revolución completa en la forma en que abordamos los problemas tecnológicos. Su impacto ya se siente en campos que van desde la inteligencia artificial hasta la seguridad digital, y las posibilidades futuras son ilimitadas. Como entusiastas de la tecnología, es emocionante ser testigos de esta era de innovación. Pero más importante aún, debemos estar preparados para adoptar esta nueva realidad de manera responsable y ética. El futuro es cuántico y apenas estamos comenzando.